Derecho penal del enemigo. Gunther Jacobs. El creciente fenómeno delincuencial en nuestro país ha llevado a los actores político-criminales a replantearse las tradicionales posturas criminales existentes en nuestro orden jurídico. Conscientes de ello o no, algunas de las propuestas que se escuchan recuerdan a aquella foránea propuesta político-criminal denominada Derecho Penal del Enemigo, la cual en este apartado intentaremos definir para luego, en una segunda oportunidad, verificar su aplicación en nuestra realidad. Fue el alemán Gunther Jacobs quien sostuvo en 1999 que a efectos penales no todos los ciudadanos deben ser considerados personas, ya que existen otros individuos que merecen la calificación de enemigos, dando origen a su teoría del derecho penal del enemigo, la cual, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center, Nueva York, Estados Unidos, ha generado controversia entre los doctrinarios del derecho penal moderno, por lo radical de sus postulados. Gunther Jacobs basa su teoría del delito sobre el estructuralismo funcional de Luhmann, quien a su vez construyó su teoría sobre el concepto de persona-sociedad. Así, Jacobs entiende por persona únicamente a aquel individuo que representa un papel en la sociedad. Es decir, que persona será la representación de una competencia socialmente comprensible. Es decir, solo aquella que porta un rol y a través de ese papel genera una expectativa social de armonía con la norma. Los ciudadanos. En consonancia con lo anterior, un ciudadano infractor será una persona que ha dañado la vigencia de la norma y por ello es llamado de modo coactivo a equilibrar el daño emergente de la norma. Empero, su calificativo de ciudadano radicará en ofrecer garantías de que se conducirá como tal, debiendo arreglar con la sociedad y procediendo a la reparación del daño. La principal característica del ciudadano es la dignidad humana, con capacidad de entendimiento y de elección, que conlleva a la capacidad de vinculación al orden ético-social de una comunidad y a la conciencia de que le es posible cumplir con dicho orden. En consecuencia, el derecho penal que le rige, derecho penal del ciudadano, será aquel que le juzga por su conducción de persona con todos sus derechos y protegido por la totalidad de las garantías del derecho penal, en particular por las garantías de presunción de inocencia. No opera el derecho penal de autor, puesto que es juzgado no por lo que es, sino por sus actos constitutivos de infracción al ordenamiento jurídico penal. Los enemigos. Por otra parte, enemigos, según Jacobs, serán aquellos individuos que con su actitud, su vida económica o mediante su incorporación a una organización delictiva de manera permanente se han apartado del derecho en general y del derecho penal en particular, por lo que no va a garantizar la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento conforme al derecho.
su actividad u ocupación profesional son la expresión de la vinculación a una organización estructuradamente que opera al margen del derecho y que está dedicado a actividades inequívocamente delictivas. Nos encontraremos ante el margen de operación de la criminalidad organizada. Obviamente, existe un íter entre el ciudadano y el enemigo, producido por la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y finalmente la integración a organizaciones delictivas estructuradas. En este sentido, la habitualidad y la profesionalidad son los elementos que sirven de base a las regulaciones específicas del derecho penal del enemigo, aunado a la pertenencia a organizaciones enfrentadas al derecho y ejercicio de su actividad al servicio de tales organizaciones. Según Silva Sánchez, los enemigos se caracterizan, en primer lugar, porque rechazan la legitimidad del ordenamiento jurídico y persiguen la destrucción de este orden. Y, segundo, a consecuencia de ello, por su especial peligrosidad para el orden jurídico, dado que no ofrecen la mínima seguridad cognitiva de un comportamiento personal. En virtud de lo anterior, se vuelven un problema que no puede ser resuelto por el derecho penal ordinario del ciudadano. Así, emerge el derecho penal del enemigo como un ordenamiento jurídico diferente, excepcional y autónomo con respecto al derecho penal ordinario de la normalidad o del ciudadano. Derecho penal de emergencia. El derecho penal del enemigo solo se puede legitimar como un derecho penal de emergencia. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia refirió que las emergencias constitucionales, por lo que se puede necesariamente regular a efecto de predeterminar, así sea en sus aspectos más generales, el régimen que se adoptará para afrontarlos. Advirtió la referida sala que en dicha categoría es el género y que especies del mismo son tanto el régimen de excepción, de derecho de insubordinación y en el caso de hecho de un periodo de aumento de la criminalidad, que como es natural, alterará el orden normal de los acontecimientos de la vida nacional, pero que no se encuentra regulado en la Constitución como un supuesto de suspensión de garantías constitucionales. En ese sentido, la Sala refirió que por el simple hecho de que una norma lleve el calificativo de emergencia, no significa que se decrete un dictado de excepción. Por ello, podemos concluir que atendiendo los conceptos vertidos por la Sala de lo Constitucional, es necesario regular la emergencia constitucional del aumento de la criminalidad como emergencia constitucional para darle cabido al derecho penal del enemigo en nuestro orden jurídico. Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. Diferencias. La distinción entre ambos gira en torno a la diferencia entre el restablecimiento
de la vigencia de la norma como fin esencial de la pena, prevención general positiva y la eliminación de peligros futuros. Así, el derecho penal del ciudadano tendría como fin el mantenimiento de la vigencia de la norma, mientras que el derecho penal del enemigo se dirige al combate del peligro. Únicamente en relación a la persona a quien habría que tratar dentro del llamado derecho penal del ciudadano, se puede cumplir el fin que Jacobs atribuye a la pena de restablecer la vigencia normativa. Por el contrario, frente al enemigo, el fin de la pena trataría de sacar de circulación al delincuente, es decir, de inocuizarlo, pero no como las teorías moderadas de prevención especial negativa, que predican que no puede utilizarse al delincuente como medio para un fin, sino como incorregible, desobedientes habituales, al margen del Estado del Derecho. Se trata, en definitiva, de una legislación de lucha o de guerra contra el enemigo, cuyo único fin sería su exclusión o inocuización. En este sentido, el ordenamiento jurídico reacciona frente a este tipo de criminalidades, no compensando un daño a la vigencia de la norma, sino eliminando un peligro. Günther Jacobs admite el derecho del Estado, fundamentado en criterios de eficacia, a procurarse seguridad ante enemigos, que van a reincidir persistentemente en la comisión de delitos, y un derecho de los ciudadanos a exigirle al Estado que tome las medidas adecuadas. Es decir, tienen un derecho a la seguridad. Las características del derecho penal del enemigo han sido sistematizadas en 3 elementos. Número 1. Se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad. Número 2. Las penas previstas son las proporcionadamente altas. Y por último, número 3. Determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas. Derecho penal como tercera velocidad. Silva Sánchez diferencia 2 velocidades en el marco del ordenamiento jurídico criminal. La primera, conformada por aquel sector de ordenamiento en el que se imponen penas privativas de libertad y en él prevén mantener de modo estricto los principios político-criminales, las reglas de la imputación y los principios procesales clásicos. La segunda velocidad vendría constituida por aquellas infracciones en las que, al imponerse solo penas pecuniarias o privativas de derechos tratándose de figuras delictivas de nuevo cuño, habría reflexionar de modo proporcionado a la menor gravedad de las sanciones en esos principios y reglas clásicos. Como tercera velocidad, introduce al derecho penal del enemigo, en el que coexistirán la imposición de pena privativa de libertad y, a pesar de su presencia, la flexibilización de los principios político-criminales
y las reglas de la imputación. Derecho penal simbólico y derecho penal expansionista. Con derecho penal simbólico se hace referencia a que determinados reglas políticos solo persiguen dar la impresión tranquilizadora de una manera atenta y decidida. Es decir, que se busca un instrumento para producir tranquilidad con la creación de normas destinadas a no ser aplicadas y con ello ejercer un acto de control y aseguramiento del poder político. Un derecho penal nutrido no será un derecho penal simbólico, sino un derecho penal como instrumento efectivo para combatir la criminalidad. Sería un derecho penal verdadero. Un derecho penal expansionista, en cambio, es el que busca ampliar el catálogo delictivo existente, tanto cuantitativamente como cualitativamente, estructurándose con base a las normas penales nuevas o al endurecimiento de las penas para normas ya existentes. Este proceso surge cuando la ciudadanía reclama con vehemencia la actuación inmediata del aparato estatal represivo para combatir o neutralizar el auge delincuencial en un momento dado. Derecho penal del enemigo, Gunther Jacobs, 1999. En lugar de pagar 7% de interés al año, la tasa de interés explotó a 100%. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos.